Bienvenidos una vez más a mi canal. La palabra de Dios es. Hagamos viral la palabra de Dios. En este pequeño tiempo de mi video, la palabra de Dios es, te compartiré un tema llamado ¿por qué las personas rechazan al Señor Jesús de su vida? Para comprender mejor este tema, ¿sí? Te voy a compartir dos puntos y posiblemente sea un poco más extenso de lo normal de mis videos anteriores. La mayoría, disculpen, estoy checando el audio. La mayoría de las personas, sí, a lo largo de nuestra vida, se les presentará la opción de creer la verdad, sí, acerca del Señor Jesús como Hijo de Dios y nuestro Salvador. En ese pequeño tiempo te estaré compartiendo varias escrituras en donde nos dirán el por qué las personas rechazan al Señor Jesús. También te compartiré unas escrituras en donde nos dirán por qué debemos de aceptar al Señor Jesús. Porque hay muchas buenas razones para nuestra vida, ¿sí? Sabemos, conocemos la vida del Señor Jesús, ¿no? Bueno, les voy a parafrasear un poco su propia vida, ¿sí? Ok, el Señor Jesús llegó a su pueblo, donde él creció y donde conoció a sus primeros amigos, ¿verdad? Imagínate qué padre que sus amigos hayan conocido al Señor Jesús en persona, ¿verdad? Empezó a hacer esos milagros a esa gran multitud que lo seguía. Pero esta misma multitud, sí, le dio espalda. ¿Cómo que le dio espalda? Ellos se encargaron de hacerle al Señor Jesús en ese camino, en ese caminar al momento de llevar su cruz. Esa misma multitud, sí, lo que le hizo fue, le escupieron, lo maltrataron, lo golpeaban, le gritaban, de tal forma que el mismo Señor Jesús se sentía algo extraño, confundido, ¿verdad? Aunque el Señor Jesús estaba soportando también, cargando ese peso de esa cruz para su propia muerte. Aunque la misma multitud tuvieron la oportunidad de creer y aceptar al Señor Jesús como su Salvador de su vida,
Algunas de esas personas sí aceptaron al Señor Jesús como su Salvador, pero las demás, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se negaron en creerle, ¿verdad? Y también esas personas lo negaron, lo vieron, lo escucharon y no creyeron en el Señor Jesús. ¿Sí? Primer punto. Cafecito. ¿Por qué las personas rechazan al Señor Jesús? Te voy a dar algunas razones por las cuales las personas no quieren al Señor Jesús en su vida. Muchas personas hoy en día no quieren aceptar al Señor Jesús en su vida porque no piensan que necesitan de un Salvador, ¿verdad? Esas personas se consideran muy buenas, pero no se dan cuenta de que esas personas, al igual de las demás personas, somos pecadores, ¿sí? No pueden venir a Dios solo porque son buenas o por sus obras. Para ello quiero que me acompañen al libro de Juan 14:6. Escucha la palabra de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús es el único camino para llegar a Dios. Por lo tanto, aquellas personas que rechazan al Señor Jesús nunca estarán ante Dios. ¿Sí? Segundo punto es el miedo al rechazo social. El miedo al rechazo social. Muchas personas hoy en día están más preocupadas por su estatus social entre sus semejantes que por hacer la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Es decir, te voy a decir, están más preocupadas en tener en su vida el mejor carro del año, el mejor celular, tener dinero o comprarse ropa de marca. Para esas personas, sí, ese tipo de cosas es su estatus de vida. Y para ellas es sentirse aprobadas por la sociedad que por el mismo Señor Jesús. Te voy a nombrar 3 escrituras que nos dicen acerca del rechazo del Señor, de las personas al Señor Jesús. Vamos al libro de Juan, ahí mismo, 1:11.
Escucha la palabra de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? También vamos al libro de Marcos 6:3. Escucha la palabra de Dios. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. También vamos allí mismo, Juan 12:48. Escucha la palabra de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en día final. ¿Qué nos quieren decir esas escrituras que vamos a leer? Bueno, primero vamos por partes. Les voy a compartir el contexto de cada texto que vamos a leer de ahorita. Dice que el primero nos dice que hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, que vino ¿para qué? Para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, ¿sí? Al fin que todas las personas que creyeran en él, él no era él la luz, ¿sí? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo y esa luz era el Señor Jesús. Porque el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Aquí nos dice que el propio pueblo del Señor Jesús no lo habían rechazado, ¿verdad? O sea, sabemos, Israel, los judíos, ellos mismos habían rechazado al Señor Jesús en su momento. Entonces, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? A veces nosotros como personas no queremos aceptar al Señor Jesús, ¿verdad? Pero aquí nos dice algo importante. El Señor Jesús no hace acepción de personas. Todas, todas las personas le importan a Él. No importa la raza, el color o el idioma. ¿Sí? Todas las personas que habitan en esa tierra son creación. ¿De quién? De Dios. Pero no todas son hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor de nuestra vida, pasamos de ser creación a ser
hijos del Señor Jesús. ¿Sí? El segundo texto nos dice, el mismo Señor Jesús, él tenía una familia, así como nosotros la tenemos hoy en día, ¿verdad? Incluso su propia familia se escandalizaba del Señor Jesús, de los milagros que él estaba haciendo a esa gran multitud. Incluso uno de sus hermanos, llamado Jacobo, no confiaba en el Señor Jesús. Tercer texto nos quiere decir que las personas de aquel tiempo, ellas se juzgaron a sí mismos, ¿sí? Cuando desecharon la palabra de Dios. Ojo aquí, esa misma palabra, ¿sí? Les juzgó al mismo tiempo. Ellos se juzgaron a sí mismos, ¿verdad? Ahora te voy a compartir 3 escrituras por las cuales nos darán muy buenas razones para aceptar al Señor Jesús en nuestra vida. Cafecito. El Señor Jesús, sí, no quiere rechazar a ninguna persona. Primera razón, porque el Señor Jesús es importante para nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a entender que el Señor Jesús debe de ser lo más importante en nuestras vidas, y también cuando empezamos a escuchar, a estudiar, a aprender de su palabra, Él que hará, Él nos dará su paz, su esperanza para cambiar nuestra propia vida. Para así nosotros poder afrontar esas pruebas difíciles que se nos lleguen a nuestra vida y así poderlas enfrentar juntos con la fuerza del Señor Jesús. Ahora te compartiré 5 buenas razones para aceptar al Señor Jesús en tu vida. Primera, porque Él quiere bendecirte. Segunda, porque Él te ama. Tercera, porque tiene un propósito para tu vida. Cuarta, porque tiene la verdad. Número 5, porque quiere guiar tu propia vida. También te compartiré 3 escrituras donde nos dirán por qué tienes que aceptar al Señor Jesús en tu vida. Primero, Dios te creó para un propósito. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, 46 al 47, en la traducción NBI. Escucha la palabra de Dios. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí nos dice que María está diciendo, no voy a hacer esto a la fuerza, no haré esto quejándome, no lo haré.
porque tengo que hacerlo y lo haré con entusiasmo, con alegría. Este es mi propósito y lo haré con alegría. ¿Qué nos quiere decir esa escritura? A veces muchas personas no buscan al Señor Jesús porque quieren ellas planear o vivir su vida de tal manera que no necesitan al Señor Jesús, ¿verdad? No aceptan al Señor Jesús en su vida por no querer cambiar su forma de vivir. Es decir, te voy a decir, quieren planear su vida como ellos quieran, a su manera, a lo que les plazca. ¿Sí? ¿Verdad? Te voy a hacer unas pequeñas preguntas. La primera es, ¿crees que Dios te puso en esa tierra para que tú vivas para ti mismo? ¿No, verdad? La segunda es, ¿crees que Dios te puso en esa tierra para que desperdicies tu propia vida? No lo creo, ¿verdad? La tercera es, Dios te hizo en esta tierra para que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Y fue Él, Dios, quien te creó. Segunda razón, porque murió por ti y por mí sin merecerlo, ¿verdad? Vamos al libro de Juan 3:16. Escucha la palabra de Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo en él crea, no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Aquí nos dice que esta fue la razón que el Señor Jesús viniera a este mundo y muriera por ti, por tu familia, por mi familia y por mí. Y fue para pagar por todos, ¿sí? Sin acepción de personas, nuestros pecados. Y ya lo hizo y resucitó. ¿Por qué creen? Por amor a las personas. Tercera razón, la tercera buena razón, ¿sí? Para poder aceptar al Señor Jesús en nuestra vida. Porque nos dará vida eterna. Lo más bello de nuestro Dios es que cuando entregó a su único hijo, lo hizo por amor, ¿sí? El Señor Jesús no murió solamente para pagar nuestros pecados en esa cruz, en ese caminar, sino que Él resucitó al tercer día. ¿Para qué fue? Para darnos vida eterna. Recuerda esto. Como personas tenemos el derecho de elegir lo que te conviene para nuestra vida. Tú puedes elegir en tener cosas materiales para que una sociedad pueda aprobarte y sentir que eres importante para ellos. O tú puedes elegir al Señor Jesús en tu vida
y puedas obtener muchas más cosas que no sean materiales de parte del Señor Jesús para tu propia vida. El Señor Jesús, sí, te puede dar para tu vida un propósito, un llamado, también ser parte de su familia como hijo, pero lo más importante es aquí para tu propia vida, para tu familia, para tu hogar. Algún día estaremos en la presencia del Señor Jesús cuando nos toque partir en esta tierra. No sabemos qué día es, pero algún día va a suceder. ¿Y qué va a pasar? No con tu cuerpo, sino con tu alma. Esa alma tuya, ¿dónde va a estar? Estará en la otra vida eterna, donde estará allí el crujir de dientes en el infierno, con el enemigo, con el diablo. O tu alma estará cuando aceptes tú al Señor Jesús como parte de tu vida. Él te va a dar lo más valioso para ti, para tu familia. ¿Sabes qué es? Te va a dar la vida eterna. En mi siguiente video de la palabra de Dios te compartiré por qué las personas rechazan la palabra de Dios. Hey amigos, si te gustó mi contenido o te dio un valor para tu vida, te quiero hacer una pequeña invitación a que te suscribas a mi canal. La palabra de Dios es para que te llegue más contenido cada semana y así podamos crecer juntos. Y no olvides en poner tus comentarios allí en la caja. Te los voy a responder personalmente. Y gracias. Nos vemos en el siguiente video, donde más aquí en la palabra de Dios es. Adiós.